Hola, buenas tardes, ya estamos aquí. En este episodio van a ver cómo nuestro invitado con mucha pasión acerca de los mares mexicanos nos va a llevar a un viaje a conocer Quintana Roo y otras partes de México, pero más importante aún, de ser autodidacta a ganar el premio más importante del mundo de naturaleza. Eso es lo que nuestro invitado nos va a platicar. Nosotros somos Mares Mexicanos, estamos aquí para contar historias desde lo más profundo, así que quédense con nosotros. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Ya veo todos sus comentarios que nos están poniendo aquí. Mi nombre es Octavio Aburto. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Esperamos que ustedes y sus familias estén bien, a salvo, y nos acompañen aquí para platicar de muchas cosas. Recuerden que nosotros somos Mares Mexicanos. Me acompaña un equipo muy profesional. Claudio Contreras como coordinador editorial, Paula Stenberg como coordinadora de toda la comunicación que estamos haciendo con ustedes, y Diego Gamero, que coordina todos los efectos visuales de este canal. Queremos llegar todos los jueves, compartir con ustedes mucha información y queremos que se la pasen muy bien. Esperamos que si les gusta se sumen a este canal. Por favor, aprieten la campanita y estén al pendiente de todo lo que hacemos. Ya veo aquí que me están poniendo saludos desde Chile, Raquel Mares, desde Coatepec. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos un invitado que ha ganado muchísimos premios. Van a ver cómo su fotografía está cambiando la manera de cómo vemos los mares mexicanos. Así que les voy a pasar una pequeña trayectoria de él y ya regresamos para platicar de muchas cosas sobre los mares mexicanos. Luis Javier. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde andas? ¿Desde dónde Pues estás aquí, conectado? desde casa, aquí en Cancún. En Cancún, esas tierras que ahorita parece ser que están muy vacías. ¿Qué está pasando en Cancún? Dinos. Pues estamos en casa, todos esperando a que esta contingencia pase un poquito para poder regresar pues, a la labor principal de este destino, que es el turismo, ¿no? Oye, ya te están saludando aquí desde Cancún, ya tienes muchísimos seguidores, te voy a estar monitoreando aquí con los audífonos. De nuevo saludos a Chile, saludos a Chulavista, todos los que nos están, le están mandando saludos a Luis Javier. A ver, Luis Javier, cuéntanos tantito de ti, qué trabajas, qué haces. Antes de que empecemos a poner tus fotos, que ya las queremos poner, pero a ver, dinos qué haces tú. Bueno, pues actualmente soy el director de buceo de una empresa aquí en Cancún que se llama Coworld. Básicamente tenemos operaciones de buceo en todo el Caribe mexicano y me toca coordinar a mí toda la parte, todo lo que tenga que ver con buceo, desde equipo, logística, seguridad, barcos, etcétera, ¿no?
Pues he estado prácticamente más de 20 años de mi vida en esta industria y especialmente en fotografía, pero siempre que ver con tiendas y operaciones de buceo, ¿no? Y lo que tengo entendido es, si investigué bien, es que tú querías vivir cerca del mar, te fuiste lejos, creo que te fuiste al Mar Rojo y luego regresaste y voy a empezar a poner unas fotos. Vamos a poner unas primeras fotos tuyas del lugar donde vives pero platícanos esa historia de que te fuiste, regresas y háblanos de estas fotos que vamos a ver ahorita. Eh, Realmente, bueno, originalmente soy de Guadalajara, viví ahí con mi familia, hasta los 8 años nos mudamos a Cancún y mi papá compró una pequeña embarcación de pescadores, una tiburonera, y mis fines de semana eran ir a snorkelear o a pescar, ¿no? Ese era mi fin de semana. Entonces, pues mi niñez estuvo muy, muy en contacto con el mar, me enamoré del mar y después regresamos a Guadalajara, pero pues esa pasión por el mar siempre me la transmitió mi papá muy bien. Entonces, él tenía muchísimos libros de naturaleza y yo me perdía en los libros, pero lo que más me gustaba era imaginarme todo lo que había detrás de las fotografías que estaba viendo, ¿no? Las aventuras, las experiencias, los olores, eh, todas adversidades que tuvo o que posiblemente pasó el fotógrafo para llevarnos esas imágenes, ¿no? Entonces, cuando cumplí de 19 años, decidí juntar un poco de dinero, dejé todo en Guadalajara y me vine a Cancún decidido a aprender, a dedicarme a la fotografía submarina. No sabía ni cómo, porque no tenía ni idea de la trayectoria de un buzo, de un fotógrafo. Entonces llegué a trabajar en la industria de restaurantes, de bartender, y inmediatamente fui a una escuela de fotografía. Me dijeron, no, pues sí, aquí te podemos enseñar fotografía, pero no tenemos nada que ver con fotografía submarina, y además tenía que llevar mi equipo y pues en ese momento mi presupuesto no me daba. Entonces fui con un instructor de buceo y él me dijo, no, sí, tú me puedes pagar a mí y vas tomando tus cursos poco a poco. Entonces inicié por el camino del buceo, pues a aprender cursos y agarrar experiencia buceando, ¿no? Así fue el inicio. Oye, y aquí estas fotografías que estamos viendo son de, son de Cancún. Platícanos un Así. poquito, vimos la tortuga, vimos los tiburones toros, seguramente de Playa del Carmen. Ahora estamos viendo esta raya águila. Platícanos un poco de lo que has hecho de fotografía en Cancún. Cuando yo llegué a Cancún, tenía un negocio de fotografía en una marina, entonces yo iba personalmente a tomarle fotografías a los buzos y al final de su experiencia se la vendíamos en un CD o en una tarjeta o por correo. Eso me permite, digo, yo ya tenía bastante experiencia como instructor de buceo y buceando, ¿no? Pero esa época de mi vida me permitió estar todos los días 2 o 3 inmersiones con una cámara en las manos, ¿no? Entonces llegó un momento que conocía tan bien el equipo que no necesitaba ni siquiera ver el viewfinder para saber cómo iba a ser el encuadre con ciertos lentes, o simplemente al tacto mover una palanca con un dedo, con otro, ya sabía cuántos pasos hacia arriba o hacia abajo de velocidad o de apertura me iba, sin necesidad de ver el viewfinder, ¿no? ¿Por qué? Por toda la experiencia que traía de tener las cámaras en la mano todo el tiempo. Entonces me permitía concentrarme en buscar una composición, luz, etcétera, ¿no? Entonces, así es como inicié, realmente. Oye, y una cosa que ahorita vamos a pasar unas fotos, esta que estaba ahorita era de un cenote, Ajá. cenotes, estando ahí en Cancún, me das mucha envidia porque tienes estos cenotes. A ver, platícanos esta foto y luego las dos que siguen que son impresionantes, un poco de la historia detrás. Bueno, ese es un cenote que está cerca de Tulum. Los cenotes son salidas de amplios canales de ríos subterráneos, que todos los ríos subterráneos están interconectados, pero en algunos sitios la piedra caliza se rompió o se colapsó
o simplemente a través del tiempo se fueron abriendo y se forman entradas. Esas entradas nosotros los llamamos cenotes. Hay muchos tipos de entradas. Hay entradas que permiten ciertas horas del día la entrada de luz, simplemente algunos rayos, tal vez un par de horas al día, y hay algunas, como esa foto que estamos viendo ahorita, y la pasada donde vimos los lirios, son pequeñas lagunas donde tienen acceso a luz solar todo el día. Pues la luz, al entrar en contacto con el agua, pues permite que las algas puedan proliferar, y las algas y las plantas submarinas y las plantas acuáticas pues son la base de todo un ecosistema que crece en torno a ellas, ¿no? Entonces, en esos lirios tú encuentras peces, reptiles como tortugas, cocodrilos, crustáceos, un montón de vida que gira en torno a eso, ¿no? Y es gracias a que la luz del sol puede tener acceso a esos cuerpos de agua. Es unos paisajes increíbles, es otro mundo, ¿verdad? Los cenotes. Sí. Oye, bueno, platícanos. Lo que hicimos fue seleccionar varias fotografías de tu portafolio de tiburones, y lo que Uh-huh. queremos saber es pues cómo se toman fotografías de por ejemplo, es un mismo sujeto, son diferentes situaciones, pero qué tipos de fotografías te inspiran a hacer. ¿Piensas que algunas de ellas ya son ganadoras desde que las tomas? ¿Qué nos puedes decir aquí con tu portafolio de tiburones? Y después de eso pasamos a que la gente que ya está conectándose, que te hagan preguntas sobre fotografía o sobre otras cosas. Platícanos. Mira, si una característica que vas a ver en todas las fotografías de tiburones que tengo es que en ninguna vas a ver a un tiburón con un carácter amenazante o agresivo. Yo he visto muchas fotografías de tiburones que tratan de buscar el ángulo cuando está con la boca abierta, con los dientes salidos, con cara de malo, y en realidad yo trato de evitar a toda costa ese tipo de fotografías, especialmente de los tiburones, porque pues, si de por sí ya tienen una mala fama, eh, pues no vamos a hacerla más grande, ¿no? Entonces, todas las fotografías de tiburones que veas, mías, van a ser en un entorno natural para ellos, y o tratando de capturar algún comportamiento o algún rasgo de la personalidad del animal, ¿no? O sea, todos los animales tienen una personalidad muy particular, y yo creo que a través de mucho tiempo estar buceando e interactuando con ellos, logras entender como que un poquito las características y tratar de capturar eso en una imagen, ¿no? Por ejemplo, estos tiburones martillo se juntan por cientos, en algunos lugares miles, alrededor de montañas submarinas en muchas partes del mundo, desde los Cabos, La Paz, toda la zona del Pacífico, etcétera. Y, por ejemplo, esta fotografía describe muy bien un comportamiento natural de los tiburones, ¿no? Simplemente se agregan de manera pacífica para interactuar, para socializar, y pues eso es lo que trato de capturar. Otra cosa que trato de hacer siempre en una fotografía es sí capturar la personalidad o el entorno del animal, pero tratar de mostrarlo con una técnica fotográfica un poco más avanzada, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un tiburón de puntas plateadas, que de por sí para mí es uno de los tiburones más bellos, pero no nomás trato de mostrar el tiburón en sí, sino esta fotografía, por ejemplo, muestra el entorno del tiburón, y al mismo tiempo quise darle un poco de movimiento para añadirle un poco de personalidad artística a la imagen, ¿no? Eh, este es otro caso de un tiburón sedoso en Cuba. Quise un retrato muy, muy personal, pero incluir un poco de ciertas características del tiburón, como son las agallas, como es la mirada, la boca, las sombras, y ese tipo de fotografías no es que te tires al agua y ya las vas a capturar, ¿no? Si te fijas, casi todas hay una luz natural muy tenue, ¿no? Que sea o bien al amanecer o justo antes del atardecer, para poder jugar un poquito con los settings de la cámara y poder crear cosas atrás del lente que tal vez no se ven
como la está viendo el ojo humano, pero sí creas pues una pieza como si fuera una pintura, un cuadro, ¿no? Esas fotos de los tiburones sedosos, ese es por el atardecer. Así es, el atardecer o el amanecer. De hecho, esa vez fuimos a Jardines de la Reina Cuba y yo le pedí después de visitar el sitio por primera vez, le pedí al operador ya habíamos calculado que el amanecer era aproximadamente a las 6 de la mañana, entonces yo le pedí al operador que estuviéramos a las 5 de la mañana ya listos con el equipo en el lugar, ¿no? Todo el mundo me tiraba de loco, decía, oye, pero pues si no vas a ver nada. Lo que quería es que estuviéramos todavía de noche para estar en el agua, comenzar a tener interacción con los tiburones y justo antes de tener los primeros rayos de luz, poder empezar a fotografiar con una velocidad muy lenta y que la luz del amanecer o del atardecer te ayude a pintar de tonos más cálidos la imagen y no sea una imagen común y corriente, sino tienes la personalidad, el comportamiento del animal y además tienes un entorno como pintura, como si fuera una obra de arte. Los tiburones tienen una personalidad increíble. Este ya es el tiburón blanco. ¿En dónde tomaste estas fotos? Esas fotos son en la isla Guadalupe, que está en el Pacífico mexicano. Es probablemente el mejor lugar del mundo para interactuar con este animal, pero además de eso, la visibilidad del agua es como si estuvieras buceando en el Caribe mexicano, en Cozumel, ¿no? El agua es cristalina y pues la primera vez que ves estos animales sí es impresionante, porque el tamaño y la fuerza, la personalidad que tienen es súper imponente y son impresionantes, son animales impresionantes. Pero nunca trato de sacar la cara mala, sino tratar de mostrar la belleza del animal, ¿no? Y este me supongo que es el tiburón más grande, el pez más grande de los océanos ahorita. Es un tiburón ballena, ¿no? Así es. En la temporada de verano, la agregación más grande de tiburones ballena del mundo ocurre aquí al norte del Caribe mexicano. Y con esta foto lo que yo quería mostrar es que la gente tuviera un poquito la idea del tamaño de estos animales, ¿no? Porque muchas veces pues no tienes idea de la proporción de un tiburón, de un animal de estos contra el tamaño de un ser humano, ¿no? O algo que reconozcamos como esta embarcación que pues tiene más de 12 metros, ¿no? No, increíbles fotos ya. Te están felicitando, saludándote de muchos lados. Gracias por sus Muchas gracias. preguntas y miren, vamos a aprovechar que muy pocas veces lo tenemos aquí y podemos obtener muchísima experiencia de Luis Javier. Te preguntan que cuál es tu experiencia más impresionante en convivencia con la naturaleza submarina. Híjole, pues obviamente cada lugar y cada experiencia tiene sus recompensas únicas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa que las experiencias más increíbles pueden llegar a ser la de encuentros con grandes animales, y sí, o sea, el estar frente a frente a un cocodrilo, una ballena, un tiburón, que pues sí tienes ciertos riesgos, es emocionante, te empuja toda la adrenalina, pero cuando entiendes un poquito acerca de la historia natural de lo que estás fotografiando, igualmente el día que te encuentras un nudibranquio, un caballito de mar, algo sumamente pequeño, que sabes que estás viendo como una joya porque es muy raro o porque estás viendo un comportamiento poco antes visto, hay gente que no lo valora, no lo aprecia, pero si te entiendes un poquito de lo que estás haciendo ahí y lo ves, créeme que lo disfrutas tanto como ver una ballena. Y eso ahí te me estás adelantando porque te quiero mostrar, te quiero preguntar de algo muy importante con esta fotografía de pequeñitos. Pero antes de pasar a eso, también te preguntan cuál es el tiburón más difícil de retratar y cómo te acercas a él para poder fotografiarlo. Mira, el más difícil siempre que vas a fotografiar un animal, tienes que conocer la historia natural del animal, en dónde vive, qué come,
a qué hora sale, a qué hora regresa, etcétera, porque no puedes llegar simplemente a tirarte al mar en medio de la nada y esperar ver un animal, o sea, tienes que ir a un área de reproducción o de alimentación o de algo que atraiga a esos animales a esa zona. Otra cosa es, hay tiburones sumamente tímidos, por ejemplo, la foto de los tiburones martillo, yo fui a Cocos esperando ver escuelas y escuelas de miles y miles de tiburones martillo, porque era lo que había visto en videos y en fotografías durante toda mi vida. Y toda mi vida pensé que era el mejor lugar para verlos. La sorpresa fue que cuando llegué todo el mundo me decía que de 5 o 7 años a la fecha, pues esos cardúmenes ya desaparecieron, realmente se los acabaron. Tú llegas a Isla del Coco y el área de protección es muy poco, entonces justo en la línea de protección donde divide el parque marino y no, tienes una línea de cientos de barcos de pesca esperando a que los tiburones salgan y matarlos. Entonces, estuvimos en una expedición científica más de 15 días y solamente un buceo pude tener la experiencia de ver esa nube de tiburones martillos, ¿no? Obviamente el corazón se me salía, ¿no? Pero fueron días y días y días y días de estar buscando algo en un lugar súper remoto que ya no existe porque ya no lo acabamos. O sea, Y simplemente. eso, vamos a regresar al final de este programa a platicar sobre eso. Y de hecho, tengo dos preguntas. Una, te preguntan qué lente usaste para los tiburones sedosos. Híjole. Es una pregunta corta. ¿Cuál lente sería tu preferido para los tiburones? Perdón, no te escuché la última pregunta. ¿Qué lente sería tu preferido para fotografiar tiburones? A ver, otra vez, ya, creo que ya es que tenía problemas con la conexión, A ver, parece. ¿qué lente te prefieres para tomar tiburones? Para fotografiar tiburones. No te escucho. ¿No? ¿No me escuchas? No te escucho. A ver, vuelve a conectar el... Vamos a ver, déjenme ver. Ya ven, siempre es algo en vivo. Luis Javier, ¿me escuchas? Déjenme, están ayudando a Luis Javier con el sonido. Y... No, déjame ver, Luis Javier, te vamos a marcar por teléfono, el equipo te va a marcar por teléfono y, y vamos a regresar. Déjame reconectarlo. Lo estamos reconectando. Espérenme tantito. Luis Javier, ¿cómo vas? Luis Javier, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente. ¿Te escucho? ¿Me escuchas? Te marco yo, Octavio. A ver. Oh. Luis Javier. ¿Ya? Así es la tecnología. Así es esto de la tecnología. Así es la tecnología. Perfecto. Ya lo resolvimos. Muchas preguntas. Vamos a saltar al siguiente segmento y luego juntamos todas las preguntas para ese segmento. De hecho, te preguntan que qué equipo usas para fotografiar. Y por ahí me dijiste que trajiste tu cámara. Sí, para que la gente se dé una idea. Primero, personalmente utilizo cámaras SLR, que son cámaras de lentes intercambiables. Yo inicié tomando con Nikon y pues obviamente los lentes están hechos para esto y poco a poco vas adquiriendo lentes. Por ejemplo, ese es un lente 60 milímetros macro,
Este de acá es un 105 macro para cosas pequeñas. Uno de mis lentes favoritos es gran angular. Es este es un 10-17 fisheye de Tokina, que la verdad es que probablemente es de los mejores lentes que hay para fotografiar. Gran angular. Y todo eso va dentro de una carcasa que es un housing. En este caso es esto más o menos. Y esta carcasa lleva enfrente de ella portalentes que puede ser redondo como este o pueden ser más planos como este para el macro, ¿no? En el Inter también tenemos anillos de extensión para cambiar lentes, anillos que van a lente, en fin, una cosa de estas pesa alrededor de 10, 12 kilos ya totalmente armada, ¿no? Sí es bastante. Y de hecho, otra cosa que voy a poner aquí las fotos, ahorita que mencionaste el macro, todos estos animalitos pequeños que se fotografían, además tú desarrollaste un instrumento, una técnica para que el flash lo puedas dirigir. Igual nos puedes ir platicando mientras vemos estas fotografías. Sí, mira, todas las cosas pequeñas requieren un lente macro, 60 o 105 son los más comunes, porque te permiten acercarte bastante al animal, ¿no? El problema es que estás tan cerca que cualquier movimiento hacia adelante o hacia atrás quedas fuera de foco inmediatamente del animal que quieres, ¿no? Para que una foto tenga impacto y esté bien, tienes que seleccionar el área de enfoque. Normalmente puede ser la cara o los ojos, no necesariamente siempre, pero sí. Y por ejemplo, esta foto que está aquí, lo que hice fue un flash normal lo que hace es difumina la luz hacia todos lados para que todo salga iluminado. Lo que hicimos ahí fue ponerle literal un cono de luz, un cono al flash, para que en lugar de que la luz salga difuminada, se dispare solamente un rayo de luz hacia un objeto en particular. Eso se llama snoot. Entonces, por ejemplo, este es un camarón de anémona que dirigimos solamente la luz hacia ese animal para oscurecer el resto. Pero es sumamente difícil porque está tan pequeño y estás concentrado en la cámara que normalmente necesitas ayuda de alguien más que ayude a dirigir la luz hacia lo que quieres, ¿no? Porque es muy, muy complicado hacerlo. Se puede hacer solo, pero lo mejor es tener la ayuda de alguien que te ayude a iluminar el objetivo. Nos dicen Luis Javier que en Cancún el internet no está tan bien, pero bueno, esperemos que no nos sí, ya regresamos. no nos pase nada. Además de que nos sigas platicando de estas fotos, te preguntan qué marca de housing usas y bueno, cómo logras controlar tu movimiento para poder enfocar bien las fotos. Okay, la marca de housing que yo utilizo se llama Aquatica, es canadiense y el primer housing que yo compré fue hace muchos años, cuando vivía en Egipto, lo compré en Europa y elegí esa marca porque es un housing de aluminio muy, muy, muy robusto. O sea, una expedición de fotografía submarina, pues tienes que subir el equipo no siempre a un barco, muchas veces a una lancha o desde la playa o desde las rocas o desde lo que sea. Entonces, sí el equipo sufre bastantes impactos durante cualquier expedición y tener una caja que vaya a proteger tu equipo, pues sí tiene que ser de metal, ¿no? O sea, y tiene que ser bastante resistente. Después de un tiempo, me acerqué a Aquatica y ellos me ayudaron con el patrocinio de un segundo equipo para hacer upgrade hacia la cámara y pues toda la vida lo he utilizado y la verdad es que nunca me ha fallado. La verdad estoy muy contento con ese equipo por la resistencia y la dureza, ¿no? Y para lograr estas fotos de cosas tan pequeñitas, ¿cómo logras controlar tu movimiento? Para cualquier técnica de fotografía submarina, casi todas,
sí es muy importante tener total y absoluto control de tu cuerpo y de tu técnica de buceo. O sea, tienes que controlar el equipo, tienes que controlar la flotabilidad, la respiración. O sea, todas las técnicas de buceo tienen que ser tan natural, o sea, tienes que tener tanta experiencia que deben de ser de una manera tan natural que ni siquiera te estás preocupando por el equipo o esto. Estás 100% enfocado hacia lo que vas a fotografiar y obviamente cuidando no dañar el medio ambiente y teniendo un control para poder acercarte a estos animales muy cerca, ¿no? Sí, de hecho también preguntan cómo eliges los lugares para tomar tus fotos. Muchas veces me pongo a investigar acerca de no el lugar o el animal que quiero fotografiar, ¿no? Si quieres ir a fotografiar tiburón ballena, por ejemplo, pues el mejor lugar es venir a la península de Yucatán durante la temporada de verano o ir a La Paz durante otra temporada. Si quiero fotografiar, por ejemplo, no sé, caballitos de mar, pues Cozumel es un lugar muy bueno para eso. Entonces, sí tienes que tener muy claro qué es lo que vas a fotografiar, porque el equipo que vas a llevar, no nomás de buceo, sino de fotografía, pues tiene que adecuarse a eso que vas a hacer, ¿no? Y muchas veces tienes que saber qué es lo que quieres fotografiar. A mí me ha tocado que hay veces que voy a fotografiar mantas gigantes con un lente macro porque lo que quiero retratar es solamente el ojo de la manta, nada más. Sí, hay una, bueno, están haciendo muchas preguntas, ahorita vamos a contestar. Hay una en particular que dice que a ver si puedes enseñar cómo se arma el equipo. De hecho, estamos planeando ya con todo el equipo de Mares Mexicanos y nuestros invitados poder hacer sesiones particulares para aquellos que están interesados solamente en la fotografía, que podamos mostrarles cómo se arman estos equipos, cómo darles más información sobre ese aspecto. Pero danos tips acerca de cómo haces esta fotografía. Muchos dicen, pues, cómo eliges el sitio, pero a veces, pues, el sitio te elige a ti, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa fotografía, por ejemplo, es con un lente gran angular, la verdad es que ya ni me acuerdo cuál, porque fue hace muchos años, pero ese tipo de anémonas, la base que se ve roja, cuando tú estás en el sitio, en realidad se ve como un color verde opaco. Lo que pasa es que abajo del agua todos los colores son absorbidos por la misma agua, los colores de la luz del sol. Primero se va el rojo, el naranja, el amarillo, el verde y el último color que se va es el azul. Cuando nosotros tenemos flashes o filtros de ciertos colores, lo que hacemos es regresarle los colores naturales de los animales o de lo que estamos fotografiando. Entonces, por ejemplo, esos colores naranjas, rojos que después ves en las fotografías, son gracias a la luz de los flashes. Pero la luz de los flashes, pues es también muy complicado porque si los tienes muy directos, lo quemas, lo sobreexpones, si los tienes muy acá, de repente tienes una sombra por acá y no. Entonces sí es muy importante manejar la distancia de los flashes, la intensidad. Por ejemplo, esa fotografía, estábamos aproximadamente 40 metros de profundidad, era justo antes del atardecer, entonces en realidad era muy oscuro. Lo que tú estás viendo ahí azul, en realidad era casi de noche. Entonces lo que hice fue bajar la velocidad de la cámara muy lento, subí la intensidad de los flashes y lo que hace es que los flashes congelan un instante por un segundo, que es lo que tú ves con color y enfoco, pero la cámara se mantiene abierto, el sensor abierto, capturando todo lo que está pasando alrededor. Entonces, esos movimientos que tú ves alrededor de los peces, como sombras y todo eso, es el movimiento que se captura después de que la luz congeló por unos instantes, pero eso no se hace más que en ciertos horarios donde la luz natural es muy tenue, o estás muy profundo, o estás dentro de un barco hundido, dentro de algo que te tape la luz natural. Sí, y esta técnica de movimiento también, platícanos un poco cuándo empezaste a jugar con estas técnicas. ¿Por qué es importante también saber sobre esta manera de tomar fotografía?
Mira, yo veía el primer artículo que vi que dije, a esto me tengo que dedicar, fue un artículo de David Dubilet, que trabaja para National Geographic, toda la vida ha estado, y él y otros cuantos fotógrafos siempre su fotografía resaltaba por sobre cualquier otro fotógrafo latino o de otro nivel por la técnica fotográfica, no nomás lo que estaba retratando, no nomás es retratar un tiburón porque es impactante y ya, no, era fotografiar el tiburón justo al atardecer, al amanecer, con un movimiento, con esto, con lo otro, o sea, siempre había como firmas o sellos de la calidad del trabajo, pero con técnica fotográfica. Y muy difícilmente encontramos ese tipo de características en las fotografías submarinas hace muchos años. Hubo una época donde otro gran fotógrafo mexicano, Claudio Contreras, que también colabora aquí, vino aproximadamente un mes y estuvimos fotografiando todo el Caribe mexicano, pero él principalmente hacía fotografías de tierra, pero a mí me gustaba mucho la fotografía que hacía de amaneceres, de atardeceres, de aves. Entonces lo que hicimos es que muchas de las técnicas que se utilizan en fotografía de naturaleza, tanto en aves como paisajes, etcétera, las llevamos abajo del agua. Y entonces empezamos a ir justo al atardecer, al amanecer, tratar de buscar diferentes luces, diferentes escenarios para crear los mismos animales o los mismos paisajes que ya conocían en otras fotografías, pero darles ese sello con una muy alta calidad fotográfica que en ese momento no había tanto, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer fotos de barridos, fotos con snoot, con luz puntual, con 3 o 4 luces o particiones, mitad abajo, mitad arriba, muchas otras cosas que en ese momento no había, ¿no? Entonces, pues ahí nace como que empieza a haber una tendencia a preocuparse un poco más por la técnica fotográfica y no solamente un retrato bonito de un pez, ¿no? Oye, ¿y tú crees que se deben de pensar las fotos antes de tomarlas o hay que improvisar en el momento? 50 y 50. También ya te están preguntando cómo mides la distancia a la que debes de estar para capturar pues tiburones u otros animales. Bueno, a ver, esa última que es más fácil. Entre más cerca, mejor. Entre menos cantidad de agua exista entre tu lente y lo que vas a fotografiar es mejor, porque la luz, el agua absorbe no nomás la luz de los flashes, la luz natural, pero también aunque haya muy buena visibilidad, entre más agua tengas de por medio, menos detalle y definición vas a tener. Entonces, tienes que estar, por ejemplo, este lobo marino fue al amanecer y literal estaba tocando el domo de la cámara, ¿no? Y tu pregunta anterior de si es la suerte o es técnica, pues a veces yo creo que es un poquito de los dos. Siempre tienes, si voy a ir a tirar al agua con una cámara, es porque ya tengo por lo menos una idea de qué es lo que voy a ver. O sea, voy a ver arrecifes, voy por un animal en particular, es un animal grande, un animal pequeño, es al amanecer, es al atardecer, hay mucha luz natural, entonces siempre tienes que hacer una investigación previa para ver qué es lo que qué equipo vas a elegir, ¿no? Y la otra es, pues sí, hay veces que estás fotografiando, me ha tocado, una vez estaba fotografiando nudibranquios con un lente macro y de repente se me hizo de noche literal, y cuando volteé hacia arriba era un cardumen el más grande que he visto de barracudas mexicanas ahí en el Mar de Cortés, que me hubiera encantado poder tener un lente gran angular, ¿no? Pero pues a veces no se puede todo. Oye, y bueno, aquí elegí un portafolio, dos portafolios que tienes por ahí de fotos, estas con mantas y ahorita vamos a hablar de otra que son las langostillas, pero Ajá. te preguntan que qué crees que sea el primer paso para empezar con fotografía subacuática. Tú podrías ser uno de los que efectivamente diga cuál puede ser el primer paso. Y también otra pregunta que se me hace muy importante, ¿de dónde nace tu inspiración para poder capturar con semejante belleza el mundo submarino? Bueno, la primera es
si quieres meterte a hacer la fotografía submarina, pues lo primero es saber perfectamente bucear. O sea, no puedes meterte con un equipo como el que les mostré, pesa alrededor de 12 kilos, cuando está bajo del agua tienes flashes, tienes un montón de botones, y si no eres capaz de controlarte a ti mismo bajo el agua, pues menos vas a poder controlar un equipo, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad de subir, bajar, nadar, sin que pongas en riesgo tu seguridad. O sea, si alguien de repente está persiguiendo una manta y estás a 30 metros y la manta sube a la superficie, pues no puedes ir en línea recta hacia arriba persiguiéndola porque te puedes descompresionar. Y lo mismo pasa al dañar el medio ambiente si no tienes correcta control de la flotabilidad. Entonces, lo primero es pues ser buen buzo, o sea, preocuparte por tus técnicas de buceo y ya después empezar a meterte con equipo. Otra es 100% responsabilidad acerca de tu seguridad. Por ejemplo, las fotos de los cenotes. Hay fotos en cuevas que para poderte meter a una cueva pues tienes que tener un curso y un entrenamiento de buzo de cuevas, porque si no te vas a meter y te vas a perder y te vas a morir. Entonces, si el día de mañana tú me dices, oye, te invito a fotografiar una montaña helada, pues yo te voy a decir, oye, en mi vida he escalado una montaña de hielo y pues seguramente no voy a poder hacer nada. Entonces, primero me enfoco a tomar cursos de alpinismo y eso, y luego ya veré cómo lo fotografío. ¿Y tu inspiración? ¿De dónde viene esta gran inspiración? Pues yo creo que el hecho de haber convivido tanto tiempo con especies marinas y dentro del mar, yo creo que llegas a conocer un poquito, bueno, y al trabajar con ellos siempre me involucro también con muchos biólogos porque pues, ellos te tienen que decir cómo sí, cómo no, por qué ahí, qué están haciendo, ¿no? O sea, el ver un animal nada más por lo bonito, pues para mí no lo hace tan interesante como si conozco la historia natural del animal, si se está reproduciendo, comiendo o lo que sea. Entonces, Sí, el conocer, explícanos esta foto que tal vez mucha gente se está preguntando qué está pasando ahí. bueno, él es un biólogo marino, el doctor Mauricio Hoyos, y lo que está haciendo ahí es con un arpón, está tomando muestras de tejido de la manta. El arpón es una vara con una liga que le dispara y el arpón entra unos cuantos centímetros hacia la piel del animal y al sacarla extrae un pedacito de tejido tanto de piel como de músculo. Esas muestras se ponen en unos botecitos, en la parte de arriba, en la embarcación había otro biólogo recibiendo las muestras y la finalidad de este estudio era por medio de estudios de laboratorio, ver qué tan estresadas están las mantas por contacto humano. Ahí sí no me quiero meter en cuestiones de científicos ni biólogos, pero básicamente ellos podían ver con estudios el nivel de estrés que tenían las mantas. Entonces tomaban muestras de mantas en temporadas de buzos, donde muchos buzos interactuaban con ellas, y tomaban muestras donde no había ningún buzo para ver la diferencia de estrés y ver si eso la estaba afectando para regular el impacto del turismo hacia ellas, ¿no? Oye, y esta historia, que es un poco sobre si tú estudias o planeas tus fotografías, y me gustaría Ajá. que nos platiques sobre esta historia que yo la leí en México Desconocido. Eh, Ajá. es una historia muy importante y creo que estas fotos son muy, muy bellas y de las primeras que se tomaron así. Platícanos esta historia. ¿Quiénes son estos animalitos? Bueno, estos son langostillas, se le conoce como langostillas, en inglés pelagic red crab, o sea, cangrejo verde pelágico. Yo fui a Bahía Magdalena, en Baja California, del lado del Pacífico, a hacer una historia de tiburones. Entonces nos fuimos con unos pescadores y estuvimos todo el día tirando carnada para traer a los tiburones, tiburón sedoso, tiburón azul, maco, no sabíamos qué, ¿no? Pero había una corriente muy rara y de hecho en el lugar donde el agua debía de estar muy clara estaba café, teníamos un huracán en camino hacia Baja California por un lado, otro por otro, entonces, todas las condiciones
eran totalmente atípicas y no encontramos un solo tiburón. Sin embargo, antes de salir de la bahía se veían como ríos, donde la corriente, cuando ves corrientes en el agua, si ves la superficie de agua, a veces se ve un poco agitada y se ven como si fueran ríos de agua como muy calmada, ¿no? Esas son corrientes marinas, o al revés, y esas corrientes estaban llenos de estos animalitos. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención porque, como bien lo mencionas, no había visto muchas fotografías de ellos y pues no sabía ni qué eran, ¿no? Entonces, pues nos tiramos al agua y empezamos a hacer fotografías de estos cangrejos. Y este es el Pacífico de la Baja California. Agua fría que se mezcla un poco con el agua caliente que viene de los trópicos, ¿verdad? Helada. Pero es el agua increíblemente, una visibilidad Sí, increíble. sí, y Increíble. además es increíblemente rica en vida, ¿no? O sea, cuando salíamos veíamos manadas de delfines, pez luna, diferentes tipos de ballena, o sea, es un lugar lleno de vida, ¿no? Bahía Magdalena. Pues ha sido un viaje a estas fotografías. Bueno, ya no te tengo que decir todo lo que te han puesto aquí, la inspiración, la belleza que has capturado en estas fotos. Aquí una pregunta, si utilizas flash para los barridos. Sí, de hecho, una parte muy importante es la potencia de los flash, te tiene que dar la capacidad de congelar ese pequeño instante para que salga en foco y los colores de lo que estás fotografiando. Y cuando la cámara se permanece abierta, capturando todo lo demás, es que literal estás pintando con sombras y barridos el resto de la imagen. Entonces sí, los flash son muy importantes. Digo, aunque ya lo mencionaste, o bueno, algunas preguntas de cuál es el mejor sitio para buceo y fotografía en Cancún y en toda la costa de Quintana Roo. Pues cada lugar tiene sus encantos. Por ejemplo, ahorita en los meses de febrero, marzo, abril, hay unos barcos hundidos en Puerto Morelos, en Cancún, donde llega una migración de rayas águila. A veces hay años que ves una o dos, hay años que logras ver 50 arriba de un barco. En Playa del Carmen tienes los tiburones toros en la época de invierno, tienes los cenotes todo el año, está el tiburón ballena en la época de verano, también las mantas junto con el tiburón ballena, en fin, Y es que tenemos todo en México. todo. Es increíble. Ya has estado, bueno, nos fuimos de Veracruz, empezamos en el Golfo de California, nos fuimos a Veracruz, nos fuimos a Yucatán, luego nos fuimos a Chiapas, ahora estamos aquí contigo en Quintana Roo y espero que todos los que nos están viendo vean lo que tiene México. México lo tiene todo, 2/3 de nuestro territorio es mar y tenemos que hablar más de eso. ¿Cómo logras que las fotografías parezcan pinturas? Pues es un poquito lo que hablábamos de los barridos, pero también la luz, ¿no? Elegir muy bien la luz con la que te vas a fotografiar. Uno de mis frustraciones principales al principio era que cuando tú vas a un tour regular de buceo, normalmente sales a las 8, 10, 12 del día. Entonces, para la fotografía submarina ya la luz natural, o sea, ya hay mucho sol, mucha luz natural, ¿no? A lo mejor para un turista que va a ver un arrecife buceando es la hora perfecta porque está bien iluminado, por todo esto, pero para un fotógrafo, pues no lo es. Entonces, ese tipo de fotografía sí tienes que planear, pues si vas a salir desde una embarcación o desde la playa, planearlo con anticipación porque tienes que estar ahí antes de que amanezca o antes de que anochezca, ¿no? Sí, de hecho, mira, con esta fotografía vamos al tercer bloque que es, ya estamos llegando al final de este programa. La pregunta es de toda tu trayectoria, ¿cuál es tu foto favorita y por qué? Y lo que hicimos, de nuevo, como presenté este programa, de ser autodidacta, de enseñarte tú solo cómo tomar estas fotos, has ganado 2 veces el concurso eh, más famoso de naturaleza del planeta. Entonces, no sé si sea una de estas las fotos, Sí, tu esa es la del favorita. 2000.
Pues mira, las dos, esta me gusta mucho en particular porque antes de ir a Baja California a fotografiar lobos marinos por primera vez, estuve investigando muchísimas fotos de muchísimos fotógrafos de lobos marinos para ver qué es lo que había, qué no, qué podía esperar, ¿no? Pero una de mis técnicas favoritas es este tipo de barridos y no encontré ninguna fotografía de barridos de lobos marinos. Entonces, planeé expediciones durante 3 o 4 años para hacer este tipo de fotografías. Y era tener un barco desde las 4 de la mañana cerca del agua para poder tirarme a las 5 de la mañana y de noche esperar los primeros rayos de luz. Me di cuenta que los padres de los lobos justo al amanecer avientan a sus crías al agua como para que se ejerciten y despierten y empiecen el día. Entonces yo quería estar ahí en ese momento, entonces tuve que planear toda una expedición de ir a Baja California, de un barco que me llevara con un equipo, etcétera, ¿no? Entonces sí tengo una serie de ese tipo de fotografías, pero sí me llevó mucho tiempo hacerlas, ¿no? Por ejemplo, esta es otra similar. La primera ganó en 2016. Así es. 2016 hizo esta serie de lobitos, pero cuéntanos de esta. Esa es un retrato de una tortuga verde que tomé en Cancún. Esa ganó en 2013, también la BBC, en comportamiento de animales de sangre fría. Pues básicamente es una tortuga verde que se alimenta de los pastos marinos aquí en el Caribe mexicano. Mucha gente no valora la importancia de los pastos marinos, pero los pastos marinos es un ecosistema súper importante porque evita la erosión de las playas, por ejemplo. También actúa como guardería de muchísimas especies animales y también es alimento de algunos animales importantes como las tortugas o los manatís. Entonces, pues los pastos marinos, a pesar de que son muy menospreciados, la verdad es que son muy, muy importantes para los ecosistemas marinos. Todo está interconectado. Y las tortugas son de las más beneficiadas de esa protección de los pastos marinos, ¿no? Así es, y una cosa que nos dimos cuenta es uno de los mayores problemas de contaminación que tenemos aquí en el Caribe mexicano es la poca regulación del tratamiento del agua residual que existe. O sea, no hay estudios, ni hay una regla, ni hay nada que te diga el protocolo y el manejo correcto de aguas residuales. La verdad es que siguen abriendo hoteles y hoteles y hoteles y hoteles, y el tratamiento del agua solamente está a un nivel secundario. Esto quiere decir que le quitan los residuos físicos grandes del agua, por ejemplo, botes, botellas, etcétera, los meten en unos contenedores para que las bacterias empiecen a consumir los desechos orgánicos, se les pone cloro y de ahí se inyectan 100 metros bajo tierra, pensando que esa agua va a desaparecer ahí, pero desafortunadamente el Caribe mexicano todo está interconectado, entonces toda esa agua que inyectan a 100 metros bajo el subsuelo, lo inyectan directamente sobre el manto freático que eventualmente llega al mar. Entonces el problema que tenemos ahorita es que las aguas del Caribe mexicano tienen una cantidad enorme de nutrientes y lo que está pasando es que los pastos marinos y los arrecifes se están cubriendo de algas que a su vez están matando los corales o están cubriendo el alimento de estas tortugas que también es guardería, etcétera, etcétera, ¿no? Además ahí comentan que los pastos marinos son grandes reservorios de carbono azul. Igual que Exactamente. los manglares. Pues toda esta vida es increíble y has retratado esta gran belleza y muchos de estas fotografías han estado ganando concursos internacionales. Eh, cuando cuando tomas una foto, ¿sabes si va a ganar un concurso o qué piensas de cómo es ganar un concurso con una foto? Pues, pues hay veces que sí tengo idea. Normalmente en un concurso, comencé a entrar en concursos porque la realidad es que si para nosotros los fotógrafos, el que tus imágenes trasciendan a través de un concurso internacional o a través de una revista internacional o de alto impacto, es importante para tu currículum, porque si no, la verdad es que ni te hacen caso. Entonces, esa fue la razón principal por la que empecé a competir en concursos de fotografía de naturaleza. Otra es que es una manera de llevar tu trabajo
o lo que quieres comunicar a mucho más gente, ¿no? Entonces, hay muchas veces que sí tienes una imagen y piensas que esa es la imagen ganadora, pero hay veces que no. O sea, me pasó este año con la BBC que yo tenía un portafolio que según yo era muy fuerte, y sí tuve como 4 o 5 imágenes que pasaron a la última ronda, pero ninguna de las imágenes que yo pensé que iban a ser más fuertes, ¿no? Y la mayoría de tus fotos ganadoras son de ahí de Cancún. ¿Las preparas más Eh, porque estás en tu casa o cuál ha sido un común denominador? pues son del de Quintana Roo en general, son algunas de humedales, de cenotes, en, en arrecifes, porque pues obviamente para mí el Caribe mexicano es como mi patio trasero, ¿no? O sea, tengo oportunidad, hay un lugar que me encanta que se llama El Corchal, que es un bosque de corcho que está totalmente inundado y tiene unos jardines de nenúfares impresionantes que tienen pues un montón de vida ahí abajo, ¿no? Entonces, para poder ir a fotografiar nenúfares, que son plantas acuáticas, pues hay veces que sí agarro mi equipo de camping y me voy, me pierdo 3 días acampando ahí y pues es fantástico poder acampar ahí porque tienes la luz del amanecer, tienes la luz del atardecer y tienes todo el día para escautear la próxima imagen, ¿no? Cuando lugares más remotos como Revillagigedo o Guadalupe o cualquier lugar que sea accesible con un liveaboard, pues son 7 días, 8 días que tienes máximo para hacer las fotografías y no siempre tienes las condiciones que te gustaría tener, ¿no? Estas dos últimas son del pez león. A ver, cuéntanos tantito de esta historia. Ese pez león, yo trabajaba en un centro de buceo en el Mar Rojo, literalmente accedes desde la playa, tienen como un muelle flotante que pasa por arriba del arrecife, porque el arrecife es como un plato y luego se corta y es una pared. Entonces, esos muelles flotantes te llevan desde la arena unos 10, 15 metros hacia adentro para que puedas acceder a la pared del arrecife y puedas meterte a bucear. Ese día, miles y miles de sardinas agarraron el muelle como refugio y pues salieron un montón de peces león de todos lados a cazar estas sardinas. Y justamente fue al atardecer, por eso es que la luz se ve de esa manera, ¿eh? Estaba a punto de atardecer. Pues Luis Javier, qué viaje nos has llevado a conocer muchísimos lados y de nuevo me quedo con todo lo que te han dicho sobre la belleza de tu trabajo y cómo retratas los océanos y en particular los mares mexicanos. Estamos ya por arriba del tiempo. Pues les mandamos muchos saludos a todos los que se unieron, pero como siempre en este programa dejamos a nuestro invitado con el micrófono abierto. Yo me quedé con dos preguntitas. Una es qué es lo que sigue para Luis Javier y su trabajo fotográfico, y la otra es que también son de las fotografías que te han puesto. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes para que, para que sigan tu trayectoria? Te voy a dejar el micrófono abierto, te vamos a mandar estas preguntas que no pudiste contestar y también te vamos a volver a invitar tal vez para que nos des una clase de fotografía más avanzada. Tienes el micrófono abierto, Luis Javier, y me despido de ti, ya que termines. Muchas gracias, Octavio. Pues mira, algo me ha dejado este encierro. Si algo me ha dejado es entender y valorar las cosas que valen la pena de la vida, ¿no? O sea, nos dimos cuenta pues que a lo mejor no necesitas el carro más lujoso, porque ahorita ni siquiera necesitamos un carro. Particularmente mi alimentación, pues me he convertido muchísimo más crítico en lo que como, de dónde como, etcétera. Pero sí hay algo que
que nos ayuda a mentalmente poder vivir bien y estar y no volvernos locos en este encierro es el arte, ¿no? O sea, yo no me visualizo a las personas viviendo este encierro sin acceso a la música, por ejemplo, o sin acceso al cine, o sin acceso a muchísimas artes que podemos tener acceso por medio del internet. Entonces, me encantaría poder seguir con mi trabajo fotográfico para poder combinar historias naturales, animales, y llevar el rostro y la personalidad de esos animales, darles una voz a través de las imágenes para que la gente los conozca. Hay una frase que me gusta mucho que dice que al final del día conservaremos lo que amamos, amaremos lo que conozcamos y conoceremos lo que se nos enseña. No podemos querer proteger un entorno que no conocemos o un animal que ni siquiera sabemos que existe. Creo que las imágenes, el video y en este caso el combinar arte con historia natural, le damos voz todos los fotógrafos de naturaleza a esos animales para que la gente los conozca y trate de protegerlos, ¿no? Y la otra cosa que les recomiendo para la fotografía en general, o sea, no nomás submarina, pero mucha gente me dice que ya todo está hecho, ¿no? Que ya todo en la fotografía, en el cine, ya está hecho y eso no es cierto, ¿no? O sea, la creatividad del ser humano todo el tiempo está evolucionando y yo creo que lo que tenemos que hacer es ver el trabajo artístico de muchas otras personas, no nomás fotógrafos. Tú puedes ver la historia y la vida de muchos pintores, escultores, músicos, y eso te puede inspirar para tú crear un propio estilo o algo que marque tu sello como artista, como fotógrafo, como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo les puedo dejar y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que mi trabajo pueda llegar a más personas y pueda ayudar a contar la historia de los mares de México, ¿no? Pues que gracias a Luis Javier, otro episodio más, de nuevo con algunas dificultades, pero lo logramos. Gracias por haber estado aquí. Recuerden que somos Mares Mexicanos, estamos muy comprometidos, un equipo está trabajando muy duro. La siguiente semana, una pareja de videógrafos que viajan por todo el mundo, ¿qué hacen durante una pandemia? Así que no se pierdan este capítulo. Como siempre, yo quiero cerrar con una conclusión. Luis Javier es uno de los orgullos mexicanos, un fotógrafo mexicano que ha ganado estos concursos internacionales. Ya vieron su fotografía, ya le han dicho cómo expresa esa belleza o cómo captura esa belleza de los mares mexicanos en sus fotografías. Me quedo con que es uno de los ejemplos para México. También me quedo con esta fotografía de la tortuga que es una de mis favoritas y es una fotografía icónica de los mares mexicanos tomados por un gran fotógrafo. Muchas gracias. Acuérdense que estamos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde, Ciudad de México. No se olviden suscribirse al canal. No se olviden que estamos trabajando con todo este equipo y queremos traer todo esto. Les estoy poniendo un poco de la música que se oyó en la trayectoria de Luis Javier, pero nos vemos en una semana. Les mando muchos saludos. Bye.